Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a Daniel por la presentación. Eso de que tengo las respuestas, no tengo ninguna respuesta. Lo que pasa es que en Canvas nos gusta mucho hacer preguntas y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Bueno, nos falta Silvia, pero yo creo que podemos empezar Claro que sí. a charlar un poco y, sobre todo, también a hablar del otro lado, ¿no? El estudio que acaba de presentar Claudina, que como muy bien ha explicado ella es la segunda edición, la idea que teníamos con ese estudio era identificar qué opinaba la ciudadanía, ¿no? La población, si algo les movía, ¿no? Este concepto de empresas con propósito. Y en la mesa de ahora, de personas, empresas y sostenibilidad, lo que queremos ver es del otro lado, ¿no? Ya tenemos el pulso o algunas respuestas, como diría Daniel, a qué es realmente lo que opina la ciudadanía sobre las empresas con propósito. Tenemos esa evolución, estamos viendo qué notas nos están poniendo incluso a las empresas, ¿no? en esa reinvención del sistema. Y creo que es interesante también en esta mesa, Rosario, ver desde el otro lado de la mesa, ¿no? Es decir, las empresas, ante esa ciudadanía, ¿qué pueden hacer o qué están haciendo, ¿no? Y yo me remito a un dato que ha comentado Claudina antes, que habla ya de que hasta un 50% de la ciudadanía pensaría en trabajar en empresas con propósito, ¿no? Incluso si hacemos el zoom a las generaciones más jóvenes, millennials, la generación Z, ese conocimiento de empresas con propósito cada vez es mayor, ¿no? Entonces, claro, tú desde LinkedIn, ¿no? Una red social que conecta a millones de personas con millones de empresas, gestionar talento, buscar talento. El otro día había un chiste de estos que circulan por las redes sociales que decía LinkedIn es la gente que hacía los mejores apuntes en la carrera y que jamás te dejaba copiar los apuntes, ¿no? O sea, la gente que está allí contando cosas. Pero efectivamente es un sitio donde se aprende mucho, se conecta mucho y donde se busca mucho el talento, ¿no? Entonces, Rosario, a mí me gustaría que nos comentaras desde vuestra perspectiva si realmente estos datos que nos está dando el estudio de cada vez un mayor conocimiento de estas empresas con propósito, esos posibles candidatos o esas personas que a lo mejor están en un trabajo y que no se encuentran a gusto y que quieren cambiar, si realmente estáis notando una mayor proliferación de este tipo de perfiles, qué están contando, qué están publicando. Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a las amigas de Canvas por invitarnos. En un principio, comentar un poco que no me ha sorprendido mucho los resultados, ¿no? A día de hoy, cuando una persona, un profesional busca empleo, hay muchísimas diferencias generacionales, ¿no? en lo que uno busca. Encontramos que perfiles más baby boomers, ¿no? Perfiles a lo mejor más seniors, yo me considero un perfil senior, ¿no? Generacional, lo primero que le llama a la hora de buscar un empleo, lo primero que busca es tema salarial, es el tema económico, ¿no? Le importa mucho, ¿no? Hay un impacto muy coyuntural, como decías antes, ¿no, Claudina? Y eso ha impactado muchísimo desde la pandemia, y es que incluso este talento senior, que ha estado muy preocupado históricamente, recientemente por el tema económico, se preocupa mucho ahora mismo por la flexibilidad. Es algo que importa mucho y que importa mucho transgeneracionalmente, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay que destacar que el talento o el profesional más junior trae otras cosas. Y creo que es un tema interesante a abordar. Trae una aproximación más holística al mundo profesional. Es decir, se preocupa del proyecto, se preocupa de la carrera, del desarrollo de carrera, y se preocupa, por supuesto, del propósito. Y eso lo trae las generaciones más nuevas, ¿no? Sí que es cierto que evidentemente estamos hablando de tendencias más generales, ¿no? Clarísimamente hay gente de baby boomer y de otras generaciones que se preocupa por trabajar con empresas que tengan un propósito porque lo llevan ellos mismos, ¿no? Con sus valores, con su manera de mirar. Pero lo que sí que es cierto es que si hablamos de tendencias, si hablamos de generaciones, la generación mayor, salario, y hay un tema de flexibilidad importante, y gente más junior, desarrollo de carrera, proyecto y todo lo que tiene que ver con propósito, ¿no? Ahí
datos también interesantes, ¿no? que fijaros, desde el punto de vista de la empresa hay una tendencia también y es entender, ¿no? y saber escuchar. Hay un viraje absoluto de poder puro y duro, ¿no? del que tiene la empresa o del que ha tenido históricamente la empresa y que ahora está fuera. Es decir, a día de hoy nosotros nos sentamos en muchos departamentos de recursos humanos y todos nos dicen que todos los candidatos les entrevistan a ellos ahora en vez de que el departamento de recursos humanos entreviste a la persona, ¿no? Hay una necesidad por los propios candidatos de interesarse muy mucho y de entender dónde van a trabajar, por qué van a trabajar ahí y por qué van a ser seducidos y van a enamorarse de esa empresa, ¿no? Eso es una tendencia muy clara que traen las nuevas generaciones y, por tanto, ¿no? hay una transformación por parte de las empresas. Creo, evidentemente, que hay un movimiento ya de hace tiempo, ¿no? de mirarse hacia adentro, de transformarse y demás, pero sí que es cierto que viene empujado absolutamente por la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía está haciendo que la empresa se transforme, que la empresa tenga que ser más transparente, que la empresa tenga que abrir las orejas y los oídos y se ponga a escuchar, y no solo se ponga a escuchar al ciudadano, al candidato en este sentido, sino también a su propio empleado, ¿no? Eso es una nueva revolución. Hay una cosa que leí ayer que me hizo mucha gracia y es como que las empresas están diciendo ahora que tu próximo empleado puede ser tu empleado de ahora. Es decir, escúchalo porque posiblemente tengas dentro a alguien que pueda ser tu próximo empleado, que lo tengas que reenamorar, que tenga que volverse a enamorar de lo que haces, de tu propósito, de cultura, de tus valores, ¿no? Y luego hay otra cosa, ¿no? que es el nivel marca. A día de hoy las empresas tienen que saber que la marca corporativa, que la marca de consumo y que la marca empleadora es exactamente lo mismo. Es decir, la gente que te compra tus productos posiblemente quiera trabajar para ti. Y la gente que trabaja para ti y está contento posiblemente quiera comprar tus productos, ¿no? O sea, marca corporativa, marca de consumo y marca empleadora a día de hoy está muy unido. Hijos de Rivera, por ejemplo, que son buenos clientes también, hace mucho esto, ¿no? y trabajan mucho en este sentido. Y ahí sí que es cierto que hay un viraje, ¿no? hacia quién tiene el poder, hacia quién está influenciando de alguna manera la transformación en el mundo empresarial ahora, ¿no? Ahí has mencionado una cosa interesante, hablas un poco de la democratización del poder, ¿no? Y hablas mucho del poder del ciudadano. Claudina nos daba un dato, ¿no? que un 28% del perfil ya es un ciudadano considerado activo, y contaba eso de las empresas tienen que escuchar, pero yo ahí veo como mucha obligación por parte de la empresa. Y me gustaría saber tu opinión si hay voluntariedad, o sea, en el sentido más proactivo, ¿no? De no tenemos que hacer porque es que vienen fuertes, ¿no? Y me preguntan más que antes, y me preguntan más si a qué hora salgo, más que cuánto voy a ganar, ¿no? Y si voy a tener viernes libre. Las empresas, ¿qué percepción tienes de cómo nos estamos adaptando, ¿no? Porque más allá de la obligatoriedad o de el individualismo de la sociedad que sí que está empujando ahí, porque al final las empresas, por mucho que veamos que son entes abstractos, los formamos personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese posible decalaje? Si ves que hay o que si realmente hay una apuesta activa por esa Antes Daniel estaba comentando un par de cosas, ¿no? Miedo y protagonismo del ciudadano, ¿no? Fijaros, o sea, nosotros íbamos hablando de transformación digital, ¿cuántos años? Vamos. Pues muchos. Pues creo que la gente que trabaja en ese tipo de cosas todavía puede decir que hay mucha gente que no sabe lo que es la transformación digital. Y es un concepto dinosaurio ya, ¿no? O sea, llevamos hablando de eso en muchísimo tiempo. Hay muchas empresas que ni siquiera saben lo que es la transformación digital. Tenemos ahora mismo planes por el gobierno que están hablando de kit digital, ¿no? O sea, kit digital, que es un concepto bastante antiguo en cuanto a nombre, digamos, ¿no? Pero es verdad, o sea, es que no se sabe ni lo que es todavía. Hay muchas empresas que están en ese camino, ¿no? Hay mucho miedo a la transformación, eso está claro. Creo que sí que hay una preocupación.
no sé si hablar de voluntaria o no, Isa, la verdad, pero creo que las empresas sí que se están dando cuenta de que si no lo hacen se están quedando atrás. Y esto también es un concepto muy manido, lo que estoy diciendo. Todo el mundo lo dice y dice, pero es que es así. O sea, si no estás dispuesto a ir con los tiempos, si no estás dispuesto a escuchar, si no estás dispuesto a ser transparente, si no estás dispuesto a ir con la tendencia, ¿no?, que es justo esa democratización del poder, pues oye, pues llegará un momento en el que tu cuenta de resultados lo notará. Ya. Y harán cosas. Efectivamente. Muy bien, muchas con vosotras. Aprovecho este KitKat para presentar a Silvia, que se acaba de incorporar, que venía de otra reunión. Silvia Argulló es la directora de Negocio Responsable y Reputación de DKV. Disculpas. Bienvenida. Nada, hemos aprovechado para arreglar el mundo. Creo que ya lo tenemos más o menos arreglado desde el punto de vista de la búsqueda del talento y de los candidatos. Muy bien. Y bueno, ahí te queríamos preguntar, Silvia, y queríamos charlar un poco contigo desde el punto de vista también de una empresa de seguros, ¿no? Una empresa como DKV, que lleva mucho tiempo trabajando la sostenibilidad, que tiene definido y activado su propósito. Había un dato que Claudina nos daba al principio de la presentación, que decía que más de un 84% afirma de la población que le influiría que una empresa tuviera propósito para la hora de elegirla, comprar un producto o servicio, recomendarla. Y vuestro punto de vista desde la empresa, una empresa, insisto, que ya tiene un propósito definido, que tiene mucho detrás de trabajo, para nosotros lo que vemos es el gran reto es cómo activarlo. Es decir, perfecto, yo tengo ese propósito, cómo activarlo, cómo transmitirlo a esos candidatos que comentaba Rosario, esas generaciones, ¿no?, que te están demandando mucha información, cómo activarlo, cómo transmitirlo y cómo aprovechar efectivamente ese reconocimiento que estamos viendo ya en esta segunda edición, que la ciudadanía está dando a las empresas con propósito para formar parte del cambio, ¿no? ¿Cómo pasar de ese condicional que dice la pregunta, ¿no?, de me influiría, a realmente a una actitud, ¿no? Pues ese es el reto, totalmente. Sí que es cierto que ahora ya existen modelos de desplegar el propósito, ahora, a día de hoy. Y realmente es muy buen dato el que estás comentando ahora, con lo cual, si le ponemos foco, seguimos el modelo, ya hay formas mucho más trabajadas, demostradas de cómo podemos ir desarrollándolo. Yo lo que diría es que lo primero para definir el propósito es asegurarnos que lo hacemos a partir de lo que nos dicen los diferentes grupos de interés. Y eso es lo que nos permitirá desplegarlo, que es la pregunta que me hacías. Si lo hacemos a partir de sus expectativas, es como lo hicimos en DKV, luego nos va a ser más fácil implicar a toda la organización para ser capaces de trasladarlo a cada uno de los grupos de interés. Y si ese, pues para que las personas que vienen a trabajar con la compañía, el nuevo talento, lo pueda identificar, pues que lo pueda ver. Yo lo que os propongo es contaros un poco cómo lo hemos aprendiendo sobre la marcha, porque empezamos en el año 2012. Siempre en todos los planes estratégicos había como alguna frase inspiradora. En el año 2012 esta frase ya le llamamos sueño, utilizamos ya el término propósito, lo hicimos de forma colaborativa y bueno, nos salió bastante marcado por el ADN de la compañía, que es que sabéis que con el liderazgo de nuestro ahora ya ex-CEO, que se acaba de jubilar, con su liderazgo pues... Después de más de 20 años, ¿no? 25 años. Y fue pionero en apostar por todos los temas de compromiso social, de responsabilidad social corporativa entonces. Y claro, fue muy fácil decir, bueno, pues lo que nos hace levantarnos por la mañana, lo que nos inspira, nuestro ADN, lo que nos diferencia en DKV, pues es este compromiso y llegamos al propósito de nos esforzamos por un mundo mejor. Entonces nos quedó muy bonito el propósito, estaba ahí el plan estratégico, estupendo, coincidía muy bien con toda nuestra política de sostenibilidad, pero es cierto que nos faltó, lo vimos, ¿no? ¿Y esto cómo lo acabamos de aterrizar? Hubo algunos intentos logrados, ¿vale? Muy vinculados a sostenibilidad, pero realmente no fue hasta el plan estratégico 2016-2020 que hicimos una metodología de despliegue. También revisamos el propósito, lo acercamos un poco más a nuestra realidad como empresa de seguros de salud y dijimos, nos esforzamos por un mundo más saludable y ahí nos dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a demostrar que estamos desplegando el propósito? Entonces lo que hicimos fue reunir a diferentes áreas de la compañía y con todas estas áreas de la compañía analizar lo que os decía antes, primero escuchar a los grupos de interés en cuáles eran sus expectativas en relación a este propósito. Y este ejercicio funcionó muy bien, hubo algunos aprendizajes y nos llevó ya
al plan estratégico actual, que os contaré un poco más de detalle cómo lo hemos hecho. En el plan estratégico actual dio la casualidad que siempre hemos ido un poquito por delante, en nuestro caso, de la matriz, del grupo. Formamos parte de un grupo alemán y ellos lanzaron también su propósito. Entonces, que hemos empezado a trabajarlo, por suerte eran muy compatibles. Lo que hicimos fue fusionarlos, quedarnos lo mejor de los dos y trabajarlo a partir de aquí. Entonces, lo que hicimos fue identificar 22 personas clave en la organización de diferentes departamentos, eran 16 departamentos, y sentarnos a analizar cuáles eran las expectativas éticas, sociales, medioambientales, pero expectativas de nuestra compañía en relación a este propósito, que ahora el nuevo se ha formulado: juntos actuamos por una humanidad más saludable. Entonces, habían algunas palabras clave para el grupo y otras para nosotros. Y entonces, ¿cómo podemos conseguir que nuestros diferentes grupos de interés perciban que esto lo conseguimos? Y entonces, con estos grupos de trabajo acabaron creándose 6 grupos de trabajo, y cada uno de ellos identificaba un compromiso para 2025 que luego se pueda medir de cómo vamos a contribuir a este propósito. Y para que estos grupos funcionen, además, cada uno tiene una hoja de ruta con acciones anuales para asegurar que estos compromisos a 2025 medibles se van a conseguir. Y además, como forma parte del plan estratégico, hemos conseguido, aprendizaje del último plan, que esto esté realmente en el Balance Scorecard, en el cuadro de mando estratégico de la compañía, y además nos va a permitir vincularlo a objetivos ASG para los directivos. De manera que estos 6 grupos de trabajo, cada uno en su área, pues uno está más vinculado al departamento de personas, el otro al comercial, el otro es de perspectiva más de planeta, otros de cómo desarrollamos los productos de forma inclusiva. Todo esto se convierte en estos compromisos a futuro, en objetivos muy concretos, que os voy a poner algunos ejemplos de compromisos que son medibles. Por ejemplo, para 2025 queremos que cualquier desarrollo en la compañía respete los principios de inclusión que tenemos, o sea, que cómo ser inclusivos. Los estamos definiendo ahora, pero ya para entonces no podrá haber ningún desarrollo nuevo, ningún producto nuevo sin que los cumpla. También hay algunos vinculados al departamento de talento, de conseguir tener al menos un 30% de mujeres en comité de dirección. Son muy específicos, con lo cual, cuando nos ponemos esta meta, esta ambición, lo que hacemos es, ¿y qué objetivos nos ponemos este año para llegar allí? ¿No? Y es como lo vamos desglosando. Otra forma clave que aprendimos, una era integrarlo 100% en lo que serían los procesos y la gestión del día a día de la compañía. Luego también medir cómo se está percibiendo por los diferentes grupos de interés. ¿Esto realmente llega? ¿El cliente lo está viendo? Que este es nuestro propósito. Nuestros empleados, entonces, primero hicimos una medición muy sencilla, que era añadirlo en nuestro monitor de reputación, de qué nota nos pones. Sí que se veía que había percepción. Y luego hicimos un estudio más profundo, en colaboración con Corporate Excellence y con la Universidad de Navarra, que le llamamos la fuerza del propósito, y nos dio muchísima información, como por ejemplo, que algunas áreas se sentían menos identificadas con el propósito. El área de sistemas, en nuestra compañía, o los que no llevaban seguros de salud, cuando en realidad una humanidad más saludable se puede vincular fácilmente al propósito personal y a propósito de cada uno de los departamentos, y esto es lo que estamos trabajando ahora. Y también muchísima comunicación interna, en la que nos ayudasteis mucho, por cierto, que participaste en el webinar con nuestro CEO, hicimos podcast, hicimos mucha comunicación interna y también un vídeo externo. Pero también en comunicación de los aprendizajes es vincularlo al liderazgo, es decir, que nuestros directivos sean el ejemplo del propósito en cada uno de sus ámbitos. Y esa es un poco nuestra experiencia, lo que os quería contar de cómo lo estamos trasladando para realmente ser una empresa con propósito y que se perciba por parte de todos los grupos de interés. Pero por resumir las claves, lo que os decía, a partir de lo que dicen los grupos de interés, el conseguir que esté integrado en los sistemas de gestión, medir, muy importante, y comunicar vinculándolo al liderazgo. Serían como un poco nuestros aprendizajes. Sí. Muy interesante, Silvia. Ahí hablábamos con Rosario antes, ¿no? Ella nos daba el enfoque primero de los candidatos, ¿no? De las personas que buscan nuevos empleos o nuevas oportunidades en LinkedIn, y luego la visión de la empresa. Tú te has centrado mucho también en cómo habéis hecho ese despliegue, esa activación, sobre todo a nivel interno, ¿no?
curioso el dato, ¿no? De que sistemas, ¿no? Que siempre los sistemas siempre se ven como los raros de las empresas, ¿no? No sé si tiene algo que ver, ¿no? Este es el de sistemas, le tengo que pedir algo, buf, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver con eso, pero bueno. Pero me parece también interesante un dato que ha dado antes Claudina, que decía, que lo hemos estado hablando también con Rosario antes, ese perfil que vemos que cada vez es más activo, de ciudadanía activa, que realmente recomienda, compra un producto, un servicio de aquellas empresas que ven que tienen un propósito, ¿no? Más allá del impacto económico. En ese sentido, con toda la experiencia que tenéis, con ese despliegue, con esa medición, con esa escucha que estáis haciendo continuamente, ¿no? Y monitorizando que realmente haya una activación del propósito, a la hora de comprar o contratar un seguro, que es una cosa pues no muy sexy, ¿no? Contratar un seguro es algo como muy de protección, seguridad, y que eso lo solemos hacer cuando ya tenemos una cierta edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablando de la generación Z, Rosario nos decía, ¿no? Que efectivamente ese boom de la gente que cada vez más demanda más a las compañías, hacen más preguntas ellos en las entrevistas que al director de personas, ¿no? A la hora de contratar un seguro, ¿tenéis identificado ese perfil de ciudadanía más activa? Y si es así, ¿qué os piden o qué os exigen? Sí. Esta es muy buena pregunta porque estamos trabajando ahora con marketing para conocer mejor a nuestros clientes y saber quiénes son nuestros clientes más activistas, porque ahora nuestro posicionamiento de marca es de marca activista, y poder dirigirnos a ellos. Y estamos comprendiendo esta información a día de hoy. Sí que sabemos por nuestro monitor de reputación que cuando les preguntamos por DKV, claramente, versus nuestros competidores, tenemos muchos puntos de ventaja que se percibe este compromiso social medioambiental. Con lo cual, sabemos que nos genera reputación. Sabemos que también en la medida en la que conocen determinados proyectos que todavía no se conocen suficiente, por ejemplo, nosotros tenemos la Fundación Integralia, que es la fundación que nació en su momento como el call center de la compañía, que todos son personas con discapacidad que atienden al teléfono, es nuestro contact center, pero nació ya en 1999 y ahora ya pues, tiene un montón de proyectos vinculados a servicios para, pues, digitales o de call center, pero las personas que conocen este proyecto y el impacto que ha tenido nos ponen mejor nota de reputación y al final reputación repercute en actitudes favorables a la compra, en recomendación, en darte el beneficio de la duda en caso de algún conflicto, y en la medida que lo conocen nos pone mejor nota y valoran muy bien la acción, pero luego sabemos que nos conocen muy poco estas acciones. Estas acciones más corporativas, sobre todo en nuestro caso, les cuesta más de conocer. Sin embargo, donde hemos puesto más foco, y creo que va por aquí, la forma de llegar a que conozcan el propósito, sí que podemos decir que somos cero CO2, somos neutros desde el 2007, o que nuestros productos son cero CO2. Sí que podemos explicar que tenemos pues, bueno, pues, las políticas de responsabilidad social pioneras. A nivel corporativo, la información, especialmente en el mundo de los seguros, yo creo que llega, pero cuesta mucho. Entonces, ¿dónde les va a llegar más? Cuando lo ven vinculado al producto. Claro. Por eso lanzamos en su momento pues, el Ecogar, es decir, todo lo que son, porque además de salud tenemos otros productos, ¿no? Pues todas las reparaciones en el hogar se hacen siempre con pinturas pues, con etiqueta ecológica, con producto no tóxico, o tenemos el Ecofuneral para el producto de decesos, donde garantizamos que sea el servicio funerario más ecológico posible, o estos ejercicios que hemos hecho le llamamos garantías éticas hace más de 10 años, pero bueno, es realmente vinculado con el propósito. Las compañías de seguros en España, de salud, cada año renovamos la póliza. Entonces, si un cliente sale muy caro, la compañía tiene el derecho de echarle, no sale a cuenta, fuera, con todo lo que puede componer que un cliente se quede sin un seguro de salud para luego renovar. En DKV, y hay otra compañía que también lo hace, pues somos los únicos que cuando el cliente ya está 3 años con la compañía, renunciamos por escrito a echarle. Y al mismo tiempo, tampoco le vamos a cargar más dinero, porque esta es otra cosa que hacen las compañías de seguro. El cliente sale más caro, al renovar la póliza, subidón. No, nosotros nunca vamos a subir por el uso individual que hagan de la póliza. Podremos explicar las subidas por tramos actuariales, las podemos explicar el primer día, pero no por el uso. Es decir, que estas dos cosas combinadas realmente tienen mucho que ver con el propósito de una manera más saludable. O que durante muchos años, aunque es verdad que ahora la competencia ya está, y está bien, ya está reaccionando, éramos el seguro donde podían entrar hasta 75 años. Que normalmente pues hasta los 65, máximo 70, ya no puedes entrar, nosotros sí. Entonces yo creo que aquí... Puedes vivir hasta los 75. Incluso un poquito más. Claro,
Que todo esto son muchas negociaciones con los actuariales, con Alemania, nuestra matriz son muchas negociaciones, pero a la medida que lo conocen, entonces sí que ven el propósito. Entonces, si lo ven vinculado al producto, lo van a valorar. Y si lo ven como más corporativo, les va a quedar un poco más lejano. Esto es un poco la conclusión a la que hemos llegado. Fíjate, cuando decía Silvia antes, son cosas que parecen muy fáciles, pero hablar de la misión de una compañía, hablar de la visión de una compañía y hablar de cultura y valores parece extraterrestre. Hay empresas que están muy lejos, ¿no? Yo creo que la buena noticia aquí es que lo que comentabas es que hay una metodología para hacerlo. Es que existe la metodología. Es que a día de hoy lo único que tienen que hacer las empresas es sentarse y seguir la metodología para de verdad llegar a un resultado que te permita entender cuál es tu visión, es decir, qué es lo que sueñas, cuál es tu aspiración, qué es la misión, qué es cómo vas a hacer realidad, ¿no?, esa visión, y cuáles son esa cultura, esos valores que van a regir evidentemente todo lo que hagas. Y vincular, yo creo que los productos y los servicios a eso es como se dice en inglés, el true north, ¿no? Es el norte más claro que puedes tener. Y no salirte de esa línea es un poco lo que va a permitir que tu empresa tenga credibilidad, sea reputacional y todo eso. Hay una cosa en LinkedIn, por ejemplo, que no vengo a hablar de LinkedIn para nada, pero que es un poco un reflejo de lo que pasa. Nosotros acabamos de activar una opción para que las 58 millones de empresas que están a día de hoy con presencia en LinkedIn puedan poner en su carátula, en su primera página en LinkedIn, la responsabilidad, se llama commitment, responsabilidad, es decir, con qué te responsabilizas, cuál es tu compromiso, ¿no?, como empresa. Hay que ver esto. Entonces, esto creo que interesa por aquí. Claro, eso es la verdad es que te habla de, ostras, acabamos en el 2022, nosotros que llevamos ya un ratito haciendo ese tipo de cosas, activar un botón para que las empresas pongan commitment, responsabilidad, compromiso, y que sea algo que ves cuando entras en una empresa, ¿no? El por qué yo voy a aplicar a esta empresa. Pues, ¿por qué lo voy a hacer? Pues aparte de porque vende seguros, que me encanta, porque tiene un compromiso social, porque tiene un compromiso ambiental, porque tiene un compromiso X, ¿no? Qué bueno. Ahí, bueno, súper interesante las dos. Me gustaría también, hablabas tú del diálogo, de la escucha, ¿no? Me gustaría también la gente que está hoy con nosotros, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera compartir. Sí. Me preguntan, ¿por qué insisto tanto con el liderazgo femenino? ¿Hace falta explicarlo? Bueno, daros la enhorabuena, ¿no? Yo lo que tengo siempre un poco en mi interior es, todo esto depende de las personas, ¿no? O sea, las empresas están formadas por personas, como bien decíais, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que las personas tienen que tener como muy interiorizados los valores para que sean reales. Yo me dedico al tema de la comunicación y también trabajo en una ONG y veo que las intenciones son muy buenas, pero la realidad luego es otra, porque no están del todo encarnados esos valores. Entonces, yo no sé, que es un poco, creo, el tema de reinventar el capitalismo, porque luego sucede, ¿no?, que a lo mejor una empresa pues tiene, yo entiendo que la empresa lógicamente tiene que ganar dinero, ¿no?, porque está para eso, pero también es verdad que es perfectamente compatible ganar con encarnar esos propósitos, esos valores. Y yo lo que veo es que adolecemos mucho de esa encarnación de valores, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis algún comentario o alguna cosa al respecto. Por lo que me surge cuando me hablas es totalmente de acuerdo, o sea, las empresas en este caso están compuestas por personas, pero luego necesitamos como un marco, ¿no?, donde meter todo eso y que lo regule y que sea capaz de empaquetarlo y que sea capaz de comunicarlo y que sea capaz de adoptarlo y de influenciar. Por ejemplo, DKV, por lo que escucho a Silvia, está liderando incluso dentro de su propia empresa, su matriz, ¿no?, en la forma de hacer, que eso se llama liderazgo puro y duro, ¿no?, en cómo tú lideras en valores, ¿no?, y en compromiso y en responsabilidad, y eres capaz de arrastrar con eso a empresas más grandes que tú o corporaciones más grandes que tú, ¿no?
Absolutamente, la responsabilidad es de todos y creo que la empresa es responsable de traducirlo, de incorporarlo, de comunicarlo y de que se refleje cada una de las almas y de los corazones del empleado en la empresa y viceversa, ¿no? Yo por añadir a lo que decías, qué bueno que menciones liderazgo, porque creo que también es una de las pautas. Es decir, yo creo que la razón de querer ser una empresa con propósito pasa precisamente por ver, apreciar y querer aprovechar la oportunidad de poder trabajar esos valores desde el ámbito corporativo. Y se puede y funciona. Y cuando decías lo de, bueno, tienen que ganar dinero, pero también los valores. Nosotros tenemos una gráfica en la que mostramos por cada plan estratégico las ventas que ha habido y luego los beneficios también. Y por cada plan estratégico ha habido una apuesta muy clara, muy innovadora y muy decidida en todos los temas de sostenibilidad. Con lo cual, viendo las gráficas, pues mira, hemos conseguido todo esto en sostenibilidad al mismo tiempo que estos beneficios y que este crecimiento económico. Y es una gráfica de 20 años, 25. Entonces, se puede. Yo creo que el debate ya es si se quiere o cómo hacerlo. Sí. Pero poder se puede. Ya hay muchos ejemplos. Sí, y metodología, ¿no? Que comentabas y al metodología, principio, la y lo del mediación, marco. Y lo del marco, ese marco que comentaba Rosario, ¿no? que yo lo que añadiría al marco, que es importantísimo, liderazgo. O sea, trabajemos mucho más las soft skills, el liderazgo de que los directivos podamos ser ejemplo de todos estos valores, de buscar también las coherencias y las incoherencias que hay en las compañías vinculadas a esto y no tengamos miedo de trabajarlo y de tener conversaciones que hay que tener y de esta manera pues conseguiremos hacer ese vínculo de valores y todo. Yo creo que nos da tiempo para una pregunta más, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy instructiva toda la conversación. Yo soy Carlos de la agencia Mood, una agencia creativa B Corp. Nos hemos unido a este movimiento hace un año, estamos encantados. Una petición, o sea, cuando hablabas de la metodología, que habéis hablado todas de ello, para mí la metodología es una metodología es B Corp. No sé si tenéis en la cabeza otra o hay este despliegue, ¿no?, que mencionabas tú antes. ¿Estáis hablando de otra metodología o es B Corp? En nuestro caso, todavía no somos B Corp, ¿Vale? Tenemos muchas ganas. ¿Ánimo? Podríamos serlo porque nos autoauditamos, hicimos toda la puntuación, salimos de sobras, tenemos un tema más bien legal por lo del cambio de estatutos. Yeah. Pero lo estamos trabajando. ¿Vale? Pero cuando yo decía metodología, son metodologías específicas de despliegue del propósito. Claro. Ya existen algunos ejemplos Exacto. de cómo primero elaborarlo, luego el definir qué significa para la compañía, cómo bajarlo a todas las áreas, hacer un seguimiento, medirlo. Ya existen varias metodologías de este tipo que cuando nosotros empezamos pues la fuimos creando sobre la marcha, pero ahora ya existe, con lo cual ahora ya es aplicarla. Efectivamente. Y es un trabajo más de búsqueda de propósito, de misión, de visión, de cultura y valores dentro de las compañías. Lo del B Corp, tú ya vas mucho más adelantado, no te preocupes. Tú has pasado ya de largo lo otro. O sea, que el B Corp está mucho más adelantado que lo que estamos hablando, que es en realidad que una empresa encuentre su propósito, que sepa cuál es su visión y cuál es su misión, que es como el primer paso para llegar a B Corp, ¿no? Sí, por ahí hablar de B Corp. Quería deciros que igual, y pido disculpas por no hacer bien mi trabajo, pero no os tenía tan identificadas, hablo ahora de LinkedIn y de DKV, con compañías. Claro, me dedico a la comunicación, por eso pido perdón, porque miro muchos newsletters al día de marketing y no os había identificado tan claramente. Entonces, habéis hablado mucho de comunicación. No sé si la comunicación interna, que yo creo que habéis hecho un esfuerzo muy grande, igual estaba más el esfuerzo ahí, pero a la ciudadanía al menos no me ha trasladado a mí que estéis tan avanzadas en este sentido y es algo que estáis activamente comunicando hacia afuera. Nosotros hacemos un foro de diálogo cada año con grupos de interés en el que compartimos retos estratégicos y siempre, hablemos de lo que hablemos, en cada año nos dicen, es que no se conoce suficiente todo lo que hacéis, todo vuestro liderazgo, que sois pioneros y que sois mejores de la clase en este tema. Bueno, el gran paso para nosotros fue en 2020 trabajar ser marca activista, es decir, que somos activistas de la salud y empezar a hablar de todo lo que llevamos hecho como trayectoria en estos últimos 25 años. Pero
realmente es algo que seguimos trabajando y que nos cuesta que nuestros clientes lo conozcan, pero bueno, es una de nuestras prioridades ahora mismo y además que tenemos mucho que compartir. Entonces, en el ámbito más experto del mundo de la sostenibilidad se nos conoce, pero ya cuando vamos al cliente, bueno, pues con la cantidad de información que recibe y al final somos Exacto. la empresa de seguros, que es que muchos no saben ni qué seguro tienen del coche, cuál es su compañía. O si tienen. Si es que tienen, sí, pues bueno, Exacto. tenemos que trabajarlo. Yo creo que en la línea con lo que comentaba antes, que lo vean en el producto, en lo que necesitan, en lo que esperan, en sus expectativas. Entonces, por ahí empezarán a ver, oh, pues se lo están tomando en serio, lo ven, lo pondremos en LinkedIn, ahí bien claro arriba también. Aquí ha habido un match, me parece. Sí, sí, totalmente. Pero es trabajo, work in progress, ¿no? Que se dice. Sí. Nosotros tenemos como doble vertiente, somos un canal de comunicación ya per se, ¿no? Hay 900 millones de usuarios en LinkedIn a día de hoy, más del 10% de la población mundial. Si miramos en España, por daros simplemente un dato, en España hay 16 millones de profesionales en la red profesional de LinkedIn y hay 20 millones de población activa. Entonces, el nivel de penetración es enorme, el nivel de relevancia es enorme. Por tanto, muchas veces el nivel de influencia también es enorme, ¿no? Yo creo que donde más se nota, nosotros sí que hacemos comunicación. Aquí somos 40 personas, muy poquitos. Pero sí que es cierto que es una compañía americana nace un poco ya desde el propósito, que ahí sí que nos llevan un poco de ventaja. O sea, creo que hay muy pocas empresas americanas que no nazcan ya sabiendo cuál es su propósito, o su misión y sus valores y su cultura, ¿no? Y nosotros creo que la manera mejor que se ve el alma de la compañía es en cómo nosotros hacemos nuestros servicios y cómo nosotros hacemos nuestros productos, ¿no? O sea, hay una absoluta preocupación social dentro de mi compañía extrema, o sea, bueno, no extrema, no, borrar la palabra extrema, o sea, responsable de cómo se generan los productos, de cómo pensamos en el usuario, de cómo pensamos en el propio empleado, ¿no? Y la preocupación y la ocupación, también que ahí hablábamos antes, ¿no? Cómo te preocupas y luego cómo te ocupas, ¿no? Exacto. Hemos hablado un poco de género aquí en ese sentido, ¿no? La preocupación y luego quién se ocupa de... Pero sí, o sea, es un trabajo arduo el que se hace en mi compañía. Yo sé que me van a matar porque creo que vamos mal de tiempo, ¿no? Ah, perfecto. Pues Bien. aprovechando lo que dice Rosario del tema de la visión de género, que lo comentaba también Claudina, y aprovechando que tengo aquí a dos mujeres estupendas y profesionales, ese dato de la sostenibilidad con esa visión de género, en el que se hablaba en el estudio que efectivamente las mujeres, primero, somos más críticas con el sistema actual, y en segundo lugar, que estamos más preocupadas y más concienciadas por una serie de temas, ¿no? Y entre ellos uno, que también lo ha comentado Claudina, de todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? El cuidado físico y el cuidado mental, ¿no? Todo este tiempo de cuidados que habla Victoria Camps, ¿no? De cómo tenemos que cuidarnos unos a otros. Y eso es algo que hasta ahora no se ha hablado. Desde la pandemia parece que es algo, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y es la visión de la mujer en ese sentido siempre ha estado en el cuidado y en la protección. Pero me gustaría, desde vuestro punto de vista profesional y todos los años que lleváis trabajando, independientemente de las empresas, ¿no? A lo largo de vuestra vida, esa percepción de esa visión de género, la sostenibilidad, ¿os la habéis encontrado? Sí, sí. O como decía Claudina, bueno, no, es que las mujeres tenemos un poco en el ADN el gen de preocuparnos por todo, ¿no? Y simplemente, pero luego se ocupan otros, ¿no? ¿Cómo lo veis? En nuestro caso, me ha gustado lo que has dicho, que somos más críticas. Yo creo que somos más exigentes y lo vemos, ¿eh? Cuando preguntamos por lo mismo, o sea, siempre hay como más aspecto exigente por parte nuestro. A nivel de temas sociales, en nuestro caso de salud, claramente somos mucho más activas. Y yo he querido buscar algunos datos recientes en la compañía. Bueno, siempre que lanzamos cualquier plan de prevención, se apuntan muchas más mujeres que los hombres. Las apps de salud digital de la compañía, a día de hoy, 60% mujeres. ¿Por qué? Porque hay más temas de prevención, de cuidarse. Bueno, el seguro de salud lo decide la mujer, al final.
Entonces, claramente, todo lo que tenga que ver con salud, pues estamos mucho más vinculadas, y con solidaridad lo mismo. Todo el tema social, cuando lanzamos voluntariado, se me ocurrió preguntar qué porcentaje tenemos hombres-mujeres, y teniendo en cuenta también el promedio de la plantilla, hay muchos puntos por encima mujeres que se apuntan a actividades de voluntariado de la compañía. Entonces, yo creo que sí, que existe como una sensibilidad y unas ganas no sé, de una ocupación que por parte nuestra somos más activas en temas de salud, en temas solidarios, y con lo cual el estudio, pues nada, viene a confirmar esto que ya percibíamos. Es así. Sí. Rosario. Hay un estudio que se llama Global Gender Gap, que en el que nosotros colaboramos para el World Economic Forum, ¿no? Y que hablaba de que la cuota de mujeres emprendedoras había subido, se había incrementado un 49% en los últimos 2 años, ¿no? Dices tú, anda, qué maravilla, no es la primera vez que el crecimiento de mujer emprendedora está por encima del crecimiento del hombre emprendedor, ¿no? Eso tiene truco, porque básicamente responde al que tengas que dejar tu puesto de trabajo porque tengas que dedicarte a cuidar en casa y venía un poco trasladado de lo que había pasado en pandemia, ¿no? Sí que es cierto también que tenía que ver con cómo te vuelves a preguntar y a analizar cuáles son tus valores, si estoy haciendo lo que de verdad te quiero, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Efectivamente, cuáles son tus prioridades. También viene impactado por ahí, pero lo que es innegable es que esto pasaba porque no había flexibilidad en los puestos de trabajo, por tanto la mujer es la que se dedica a dejar su puesto de trabajo. De 1 a 5 mujeres dejaron sus puestos de trabajo en pandemia para dedicarse al cuidado, ¿no? Y esto ya son datos, esto ya te lo dice todo, ¿no? Te dice quién se está preocupando y quién se está ocupando del tema, ¿no? Hay otros estudios que hablan evidentemente de prejuicios de género, del lastre que esto supone y que por tanto pues en todos los ámbitos lastra el que la mujer de alguna manera tenga, ¿no?, el espacio abierto para seguir con su carrera profesional, para escalar puestos y para pues, incluso tener puestos de liderazgo en un momento determinado, ¿no? Aquí el reto es cómo le damos la vuelta. Tendría que ser universal, trascender el género. ¿Qué más da? Pues es suficientemente importante, ¿no? El tema social, la salud. Entonces, ese es el reto ahora mismo. Bueno, pues como tenemos muchos retos por delante, ¿nos da tiempo a alguna pregunta más? Aquí teníamos 2, yo creo. ¿Quién eliges? Silvia, y no sé si por aquí había otra. Si Yo no, luego quiero vamos a tomar un café y pregunta. podemos continuar charlando, ¿eh? Es el paso siguiente. Estáis hablando de que las mujeres somos las que tenemos ahí el peso, ¿no?, y la responsabilidad. Pero claro, ¿cómo trasladar esto a la otra mitad de la población? Es decir, a los hombres que no están tan preocupados por ese tema, y cuando tenemos una situación que la mayoría de las grandes empresas, las cúpulas directivas, las llevan hombres. Entonces, ¿cómo trasladar eso o sea, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para convencer a esos compañeros míos y a esos directivos que tal vez no tengan tan claro que hay que realizar ese cambio? Creo que yo, perdón, Silvia, en mi opinión, creo que es un tema del darse cuenta y de querer darse cuenta y de hacerlo. Y el poder no se da, el poder se quita. Aquí nadie va a venir a decirte, toma mi parcelita de poder, Silvia, para ti, que es mía. O sea, no lo va a hacer, es muy raro que lo haga la gente. ¿Por qué? Pues porque el poder... Tienes una relevancia, tienes una influencia. El poder es algo que hay gente que no le interesa, pero hay la gente que lo tiene y no lo quiere soltar. Entonces, creo que es un tema de más que... Yo hablo a veces de este tipo de cosas y se habla muchas veces de que nosotras tenemos que empezar a ganar espacios de visibilidad, que nosotras tenemos que empezar a ganar espacios de poder, que tenemos que empezar a ganar espacios, ¿no? Y está muy bien, pero si la otra parte, como tú muy bien dices, no es capaz de soltar, pues tú puedes coger. Nosotros intentamos coger todo el rato, pero si la otra parte no suelta,
es complicado. Creo que ya está bien de mirar para otro lado, ¿no? De decir, oye, mira, o sea, si no te has dado cuenta ya es que no te quieres dar cuenta. Creo que es hora de que haya una concienciación de verdad de que esto es así, de que la mitad de la población tiene exactamente los mismos derechos legales. Evidentemente ya luego la aplicación de la ley es pues todo el mundo sabe, incluso los salarios, ¿eh? Estamos hablando de que hay mujeres en los mismos puestos a día de hoy que siguen cobrando menos que los hombres, y eso es así. Entonces, está bien seguir con la lucha feminista absoluta, ahora viene todo el mes en el que vamos a estar muy visibles, pero creo que es momento de verdad de que la otra parte, y hablo de la otra parte, hay bandos, de que la otra parte de verdad suelte, de que diga, oye, mira, ya, es verdad, voy a dejar de mirar para un lado, voy a soltar esta parcela y la voy a compartir. El 100% el poder es el 100%, no hay 150%. Si das el 50%, al otro es el 50%. Si das el 75%, el otro tiene el 25%. Es mi opinión personal. Por añadir, completamente de acuerdo con lo que comentas, pero das un poco la respuesta, ¿no? Cómo conseguirlo, y al final es tener a más mujeres y talento femenino en posiciones de poder, y no puedo estar más de acuerdo con lo que has comentado, pero añadiría que hay una parte de cultura, de sesgos inconscientes y de trabajo a hacer. Todavía en muchos países puede estar muy mal visto que la mujer esté trabajando y no atienda bien a los niños. Entonces, tenemos que ir trabajando temas profundos, culturales, y muchos sesgos inconscientes. Y esto es toda una transformación. No se hace de la noche a la mañana, hay un tema generacional de por medio, pero se puede ir trabajando. Y la clave es trabajarlo de forma conjunta, no solamente que las mujeres hay que prepararlas, y a los hombres también. O sea, tenemos que hacerlo a la vez, y viendo las oportunidades que supone el trabajar desde la diversidad, porque ahora mismo podemos visibilizar más muchos retos sociales que tenemos por todos estos sesgos que existen. En el mundo de la medicina hay estudios que yo ahora no tengo el detalle exacto, ¿no? Pero hay muchas cosas que estamos aprendiendo ahora porque como quien lideraba los estudios son hombres, no se atendía suficientemente bien determinadas enfermedades de las mujeres. Y ahora nos estamos dando cuenta pues, que quizás los síntomas de un ataque al corazón es diferente. ¿Cómo nos podemos estar dando cuenta ahora? Entonces, esto es lo que tenemos que aflorar, de no queremos ver una sociedad donde nos pasen estas cosas y lo tenemos que solucionar entre todos. Y creo que va también por un tema de cambio cultural. Sí, yo creo que hay, por poner una nota optimista a los bandos, primero el reflejo de las personas que tenemos hoy aquí, pero sobre todo también esa parte de integración, ¿no? Esas nuevas generaciones que veíamos que están viniendo con fuerza, el poder del individuo, hablábamos al principio que decía Daniel, ¿no? O sea, somos nosotros y nosotras, todos y todas, no bandos, los que tenemos que cambiar con nuestra actitud día a día, tengamos 50, 20 o 10. Claro. Y yo creo que ahí os reto a todos para que sigamos trabajando.